¿Has sentido esa energía extraña en tu hogar que no puedes explicar? Pesadillas constantes, objetos que aparecen fuera de lugar, o esa sensación de que algo está presente cuando debería haber paz. No lo ignores más. Miles de personas viven atormentadas por influencias negativas sin saber que existe una solución milenaria y comprobada. Hoy te revelaré los 5 salmos más poderosos que han sido utilizados durante siglos por sacerdotes, exorcistas y personas de fe para purificar espacios y romper ataduras espirituales. Estos no son simples versículos, son armas espirituales de guerra respaldadas por testimonios reales y la sabiduría ancestral de la Iglesia. El resultado: una transformación total del ambiente de tu hogar, sueños tranquilos y esa paz que tanto has buscado. Pero atención, debes aplicarlos exactamente como te voy a enseñar. Al final del vídeo te daré el ritual completo paso a paso. Si sientes que fuerzas oscuras están afectando tu vida, este vídeo puede cambiar todo. Quédate hasta el final. Salmo número 1. Salmo 91. El escudo de Dios. El Salmo 91 no es cualquier oración, es el arma más temida por las fuerzas oscuras. Durante más de 3,000 años, este salmo ha sido el terror de demonios, brujos y toda entidad maligna que ose acercarse a los hijos de Dios. ¿Sabes por qué le dicen el escudo de Dios? Porque cada versículo activa una capa diferente de protección divina. Es como construir un muro de fuego alrededor de tu hogar que ninguna fuerza oscura puede penetrar. Escucha bien el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa habitar? No es visitar, es vivir, es establecerse. Esto significa que tú decides si tu casa es territorio sagrado de Dios o campo abierto para que cualquier entidad maligna entre y haga lo que quiera. El versículo 2 es tu declaración de guerra. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es una súplica, es una declaración. Estás estableciendo que tu Dios es tu fortaleza y punto. Pero el versículo que más pánico causa a los demonios es el 5. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. ¿Sabes qué significa? Que esas presencias que sientes a las 3 de la madrugada, esos ruidos extraños sin explicación, esas pesadillas que se repiten, esa sensación de que alguien te observa desde las sombras, todo eso tiene que huir cuando declares este salmo con autoridad. El versículo 7 es demoledor. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto significa que aunque haya 1000 ataques espirituales contra tu familia, ninguno te tocará. Es una promesa blindada. Y mira el versículo 11. Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No dice que tal vez envíe un ángel, dice que dará orden. Es una orden militar. Cuando recitas este salmo, el cielo se moviliza en tu favor. Todo un ejército angelical recibe órdenes de protegerte. El versículo 13 es la sentencia final. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. León igual a fuerza demoníaca. Áspid igual a espíritus de muerte. Dragón igual a Satanás mismo. Este versículo te da autoridad para pisotear toda fuerza maligna. ¿Cómo usarlo correctamente? Atención, no lo hagas como si fuera cualquier cosa. Este salmo debe ser declarado, no leído. Párate en el centro de cada habitación de tu casa con autoridad. Lee todo el Salmo 91 en voz alta, como si fueras un general dando órdenes a sus tropas. No susurres, no lo leas mentalmente, no lo hagas con timidez. Las entidades deben escuchar tu autoridad como hijo de Dios. Tu voz debe sonar firme y decidida. Al terminar cada habitación, declara con voz de mando: en el nombre de Jesucristo, esta habitación pertenece al Altísimo. Ordeno que toda fuerza oscura salga ahora.
Esta casa está bajo protección divina y ninguna entidad maligna puede permanecer aquí. Fuera en el nombre de Jesús. Hazlo durante 7 días consecutivos, preferiblemente temprano en la mañana cuando tu espíritu está más fuerte. Si sientes resistencia, miedo o ganas de abandonar mientras lo haces, es porque está funcionando. Las tinieblas odian cuando activas tu autoridad espiritual. No te detengas. El día 7, después de terminar toda la casa, párate en la entrada principal y declara, por el poder del Salmo 91, esta casa es fortaleza de Dios. Toda entrada está sellada contra las tinieblas. Salmo número 2. Salmo 34. Destructor de maldiciones. Si tu familia vive los mismos problemas generación tras generación, alcoholismo, violencia, peleas sin razón, pobreza extrema, enfermedades raras, accidentes constantes, divorcios repetitivos, depresión crónica, entonces hay maldiciones generacionales operando contra tu linaje. El Salmo 34 las rompe de raíz. Este salmo es un martillo espiritual que destroza cadenas ancestrales. David lo escribió cuando estaba perseguido, acorralado, sin salida, rodeado de enemigos que querían destruirlo. Pero cuando clamó con este salmo, todo cambió. Sus enemigos fueron destruidos y él quedó libre. El versículo 7 es nuclear. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. ¿Entiendes la palabra acampa? No es que pase por ahí, es que establece un campamento militar. Todo un ejército angelical monta guardia permanente alrededor de tu familia. El versículo más poderoso contra maldiciones es el 17. Claman los justos, y el Señor los escucha. Los libra de todas sus angustias. ¿Ves esa palabra? Todas. No dice algunas angustias, no dice las más fáciles, dice todas. Esto incluye las maldiciones que ni siquiera sabías que existían, las que vienen de tus antepasados, las que alguien puso sobre tu familia. El versículo 19 es tu garantía divina. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esto es un contrato celestial. No importa cuántas maldiciones hayan sobre tu familia, Dios las romperá todas. Pero mira el versículo 22. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Redime significa comprar de vuelta. Dios está comprando tu familia de vuelta del poder de las maldiciones. Ritual específico con aceite bendito. Para aniquilar maldiciones generacionales, necesitas aceite bendito. Si no tienes, puedes consagrar aceite de oliva extra virgen. Coloca el aceite en tus manos, ora sobre él y declara: Señor, consagro este aceite para destruir toda maldición contra mi familia. Aquí está el proceso exacto. Toma aceite bendito en tu dedo índice. Haz una cruz grande con el aceite en cada puerta de entrada, cada ventana, y en el marco de cada habitación mientras recitas todo el Salmo 34 completo. No lo hagas rápido. Declara cada versículo como si fuera una bomba espiritual que está explotando las cadenas generacionales. Tu voz debe sonar determinada. Al terminar cada puerta y ventana, declara con autoridad total: por la sangre de Jesucristo, rompo, anulo y destruyo toda maldición generacional que haya entrado por aquí. Declaro que mi familia está libre de toda atadura ancestral. Las cadenas están rotas para siempre. Hazlo un viernes, porque ese día tiene poder especial para romper maldiciones. Empieza en la puerta principal y termina ahí mismo. Si mientras lo haces sientes mucho cansancio, dolores raros, ganas de llorar o abandonar el ritual, no pares. Eso significa que las maldiciones se están resistiendo porque saben que van a ser destruidas. Termina todo el proceso. Al final, párate en el centro de tu casa y grita: en el nombre de Jesús, declaro que toda maldición generacional está rota. Mi familia es libre. Somos linaje bendito de Dios. Pero escucha bien, estos dos salmos son solo el fundamento.
Los próximos 3 que voy a revelarte son tan específicos y devastadores que algunos los consideran los salmos secretos de liberación. El tercero es tan efectivo contra demonios que muchos exorcistas lo memorizan completo. Salmo número 3. Salmo 68. Fuego purificador contra demonios. Prepárate para el salmo que los demonios más temen. El Salmo 68 es fuego puro contra entidades malignas. Este salmo es tan devastador que algunos exorcistas lo consideran su arma nuclear espiritual. El versículo 1 es una declaración de guerra total. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? No estás pidiendo ayuda. Estás ordenando que Dios se levante como guerrero y que sus enemigos huyan despavoridos. El versículo 2 es demoledor. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Los demonios no solo huyen, se derriten como cera ante el fuego divino. Se desintegran. Pero mira el versículo 4. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JH es su nombre. Y alegraos delante de él. JH es el nombre abreviado de Jehová. Cuando pronuncias JH con autoridad, estás invocando el poder máximo del Todopoderoso. El versículo 17 revela el ejército celestial. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Captaste? No son cientos, no son miles, son millones de carros de guerra celestiales. Un ejército inconmensurable se moviliza cuando recitas este salmo. Y el versículo 21 es la sentencia final. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Dios no solo vence a los demonios, les aplasta la cabeza. Es una ejecución divina. ¿Cómo usar el Salmo 68? Este salmo requiere visualización activa. Mientras lo recitas, debes ver con los ojos de tu espíritu cómo sucede cada versículo. Párate en el centro de tu casa. Declara el versículo 1 y visualiza cómo Dios se levanta como un guerrero gigante de fuego y luz. Ve cómo los demonios salen corriendo despavoridos de cada rincón. En el versículo 2, imagina cómo cada entidad maligna se derrite como cera ante una llama. Ve cómo se desintegran y desaparecen para siempre. Recita todo el salmo mientras caminas por cada habitación. Tu voz debe sonar como la de un general comandando tropas celestiales. No tengas miedo de gritar el nombre JH. Entre más fuerte lo declares, más poder se libera. Al terminar, declara: por el poder del Salmo 68, ordeno que todo demonio, toda entidad maligna, todo espíritu inmundo salga ahora de esta casa. Están derrotados y humillados. Esta casa es territorio conquistado por el ejército de Dios. Salmo número 4. Salmo 23. Restaurador de paz. Después de la guerra espiritual, necesitas el Salmo 23 para restaurar la paz en tu hogar. Este salmo no es solo bonito, es un decreto real que establece el reino de paz de Dios en tu casa. El versículo 1 es tu nueva identidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice que tal vez seas su oveja. Eres su oveja, y como su oveja, tienes derecho legal a su protección y provisión. El versículo 2 establece tu nueva realidad. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tu hogar ya no será lugar de tormento, será lugar de descanso divino. Pero el versículo más poderoso contra el miedo es el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Valle de sombra de muerte iguala los momentos más oscuros de tu vida. Pero declara: no temeré. Es una orden a tu espíritu. El versículo 5 es provocativo.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios no solo te protege de tus enemigos, prepara una fiesta en sus narices. Les demuestra que tú eres su favorito. Y el versículo 6 es tu destino sellado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia no solo llegarán a ti, te perseguirán, te cazarán para bendecirte. Ritual de restauración con Salmo 23. Este salmo debe ser susurrado, no gritado. Después de la guerra del Salmo 68, necesitas la suavidad del Salmo 23 para sanar el ambiente espiritual. Siéntate en el lugar más cómodo de tu casa. Pon música instrumental suave de fondo. Recita el Salmo 23 completo lentamente, saboreando cada palabra como si fuera miel. Mientras lo recitas, visualiza tu casa transformándose. Ve cómo entra una luz dorada suave que toca cada mueble, cada pared, cada rincón. Siente cómo la paz de Dios llena cada espacio como un perfume celestial. Hazlo durante 21 días consecutivos, preferiblemente en la noche antes de dormir. Permite que la última palabra que escuchen las paredes de tu casa sea adoración, no guerra. Al terminar cada noche, declara, por el Salmo 23, declaro que esta casa es oasis de paz. Aquí mora la presencia suave de Dios. Mis hijos duermen tranquilos, mi familia vive en armonía, y la paz del cielo es nuestro ambiente permanente. Pero aún falta el salmo más secreto. El número 5 es tan poderoso que pocos lo conocen. Es el salmo que los antiguos patriarcas usaban para sellar para siempre la protección divina. Debo compartir contigo el testimonio de una mujer llamada María Elena Rodríguez. Su caso demuestra el poder restaurador del Salmo 23. Pastor, cuando llegué a usted, mi familia estaba destruida por el miedo. No era solo nerviosismo normal. Era un terror que había invadido cada rincón de nuestra casa y había convertido nuestro hogar en un lugar de tormento constante. Todo comenzó después de que murió mi esposo en un accidente de tránsito hace 3 años. Quedé sola con mis 3 hijos, Alejandra de 15 años, Santiago de 12 y la pequeña Valeria de 8 años. Al principio pensé que era dolor normal por la pérdida, pero lo que vino después no era natural. Alejandra, mi hija mayor, empezó a tener pesadillas terribles. Gritaba todas las noches como si alguien la estuviera atacando. Despertaba empapada en sudor, temblando, diciendo que veía sombras que la perseguían por la casa. Los doctores dijeron que era trauma por la muerte del papá, pero yo sabía que era algo más. Santiago dejó de hablar casi por completo. Un niño que antes era alegre y conversador se volvió callado, siempre asustado, mirando hacia las esquinas como si viera cosas que nosotras no podíamos ver. En la escuela me dijeron que se escondía en los baños durante los recreos porque tenía miedo de estar con otros niños. Pero la pequeña Valeria fue la que más me partió el corazón. Empezó a hacerse pipí en la cama otra vez después de 4 años sin hacerlo. No quería quedarse sola ni un segundo. Se aferraba a mí llorando. Mami, no me dejes, ellos vienen cuando tú no estás. ¿Quiénes eran ellos? Nunca pude saberlo, pero su terror era real. Yo tampoco dormía, pastor. Cada ruido en la casa me despertaba. Sentía como si estuviéramos siendo observadas constantemente. La casa que antes era nuestro refugio se había convertido en una prisión de miedo. Mis niños no invitaban amigos, yo no recibía visitas. Vivíamos aisladas por el terror. Los medicamentos no funcionaban. Llevé a los niños con psicólogos, psiquiatras, hasta con un neurólogo. Todos decían lo mismo. Es trauma por la pérdida del padre. Pero yo sabía que era más profundo. Era como si una maldición de miedo hubiera caído sobre mi familia. Las noches eran lo peor. Alejandra gritaba,
Santiago se metía en mi cama temblando. Valeria lloraba sin parar. Yo oraba, pero parecía que mis oraciones no llegaban al cielo. Era como si hubiera un techo espiritual sobre nosotras que bloqueaba toda bendición. Cuando usted habló del Salmo 23 para restaurar la paz del hogar, algo dentro de mí se activó. Esa misma noche decidí hacer exactamente lo que usted enseñó. Puse música instrumental suave, me senté en la sala con mis 3 hijos y les dije, vamos a orar juntos por nuestra casa. Comencé a recitar el Salmo 23 lentamente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pastor, al pronunciar esas palabras, sentí como si una brisa suave entrara a la sala. Los niños, que siempre estaban inquietos y nerviosos, se fueron calmando poco a poco. Cuando llegué al versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Valeria me tomó la mano y me dijo, mami, ya no tengo miedo. Alejandra, que llevaba meses sin sonreír, cerró los ojos y por primera vez en años la vi en paz. Esa primera noche, después de recitar el Salmo 23, sucedió algo milagroso. Todos dormimos toda la noche. Sin pesadillas, sin llantos, sin interrupciones. Despertamos descansadas por primera vez en 3 años. Era como si la paz de Dios hubiera descendido sobre nuestra casa como un manto protector. Pero eso fue solo el comienzo. Seguí el ritual exactamente como usted enseñó. 21 noches consecutivas, recitando el Salmo 23 antes de dormir, visualizando la luz dorada de Dios llenando cada espacio de la casa. Cada noche la transformación era más evidente. A la semana, Alejandra me dijo, mami, las sombras se fueron. Ahora cuando miro las esquinas solo veo paredes normales. Santiago empezó a hablar otra vez, primero poquito, luego más y más. A los 15 días ya era el niño conversador de antes. Valeria fue la que más rápido cambió. A los 10 días dejó de hacerse pipí en la cama. Me dijo, mami, los señores malos ya no vienen. Ahora viene un ángel bonito que me cuida mientras duermo. Pastor, mi hija de 8 años podía ver la protección angelical que el Salmo 23 había activado. Pero la transformación no fue solo en los niños. Yo cambié también. Esa ansiedad constante, esa sensación de peligro permanente, ese miedo que me tenía paralizada. Todo desapareció. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentí segura en mi propia casa. A los 21 días, cuando terminé el ciclo completo del Salmo 23, invité a mi hermana a almorzar. Cuando entró a la casa me dijo, María Elena, ¿qué hiciste aquí? Esta casa se siente completamente diferente. Antes entraba y sentía pesadez, ahora siento como si hubiera entrado a una iglesia. Ella podía percibir la presencia de Dios que el Salmo 23 había establecido. Han pasado 8 meses desde que comenzamos el ritual del Salmo 23. Mis hijos están completamente restaurados. Alejandra duerme tranquila. Santiago es el niño alegre de antes. Valeria invita a amigas a jugar a la casa. Nuestra familia está sana emocionalmente. Pero lo más hermoso, pastor, es que ahora toda nuestra casa es un santuario. Cuando la gente entra, me dice, aquí se respira paz. Los niños del barrio quieren venir a jugar porque sienten que es un lugar seguro. Mi hogar se convirtió de zona de guerra espiritual en oasis de paz, exactamente como dice el Salmo 23. Ahora entiendo que el Salmo 23 no es solo poesía bonita. Es un decreto real que establece el reino de Dios en tu hogar. Transforma casas malditas en palacios de paz. Mi familia es testimonio viviente de que Dios realmente es nuestro pastor que nos hace descansar en lugares de delicados pastos. ¿Ves cómo el Salmo 23 restaura completamente el ambiente familiar? Pero eso no es todo, hermano. Eso no es todo, hermana.
Déjame profundizar en algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. El Salmo número 5. El Salmo 144 verso 1 no es solamente una declaración, no es solamente una oración bonita que tú puedes leer en tu devocional de la mañana. No, no, no. Este versículo es un código de activación angelical. Cuando tú declaras bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, estás activando fuerzas celestiales que han estado esperando por tu voz. Tus manos no son casuales. Tus manos tienen un propósito divino. Cuando tú pones tus manos sobre tu familia y declaras bendición, algo sucede en el reino espiritual. Cuando tú pones tus manos sobre tu negocio y declaras prosperidad, los cielos se mueven. Cuando tú pones tus manos sobre tu casa y declaras que esta es territorio santo, los demonios tienen que salir corriendo. Pero déjame llevarte más profundo. La palabra roca en hebreo es tzur, que significa no solamente una piedra grande, sino una fortaleza inexpugnable, un refugio que nunca puede ser movido. Cuando David dice mi roca, él está declarando que tiene un fundamento que jamás va a temblar. Mientras el mundo se tambalea, mientras las circunstancias cambian, mientras los problemas vienen y van, tú tienes una roca que permanece para siempre. Y esa palabra diestra en el original significa enseñar, pero no enseñar como en un salón de clases. No, esta es la enseñanza de un guerrero veterano a un soldado novato. Es Dios mismo tomando tus manos y mostrándote cómo pelear. Es Dios diciéndote, mira, así es como se derriba esta fortaleza. Así es como se rompe esta maldición. Así es como se conquista este territorio. ¿Sabes qué pasa cuando tú entiendes esto? ¿Sabes qué sucede cuando tú realmente comprendes que Dios está adiestrando tus manos para la batalla? Cambia toda tu perspectiva. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Ya no eres alguien que está a la merced de lo que pase. Escúchame bien, porque esto es revelación pura. Cada problema que está enfrentando tu familia, cada crisis financiera, cada enfermedad que ha llegado a tu casa, cada ataque contra tus hijos, cada obstáculo en tu matrimonio, no es más grande que las manos que Dios ha adiestrado en ti. Pero tienes que activar esas manos. Tienes que usar lo que Dios te ha dado. Por eso te dije que tomes agua bendita. Por eso te dije que recorras tu casa. Porque cuando tú caminas por tu territorio declarando la palabra de Dios, estás ejercitando esas manos adiestradas. Estás poniendo en práctica el entrenamiento que Dios te ha dado. Y créeme, el enemigo reconoce cuando alguien ha sido entrenado por el Altísimo. Mira, hay personas que han usado este salmo y en 24 horas su matrimonio cambió completamente. Había una guerra constante. Había peleas todos los días. Había división. Había amargura. Pero cuando tomaron agua bendita, caminaron por su casa y gritaron bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla. Algo se rompió en el ambiente espiritual. Los demonios de discordia tuvieron que irse. El espíritu de división no pudo permanecer. Y la paz de Dios llenó ese hogar. Hay negocios que estaban al borde de la quiebra. Empresarios que no sabían cómo iban a pagar el siguiente mes, pero cuando entendieron que Dios había adiestrado sus manos para la batalla financiera. Cuando declararon este salmo sobre sus empresas, las puertas se abrieron. Los contratos llegaron. Los clientes aparecieron. La prosperidad se manifestó. Y déjame contarte de las sanidades. Hay enfermedades que los doctores dijeron que eran incurables, diagnósticos que parecían sentencias de muerte. Pero cuando las familias entendieron que las manos que Dios adiestra pueden tocar lo imposible, cuando pusieron sus manos sobre el enfermo y declararon bendito sea el Señor, mi roca, el poder sanador de Dios se manifestó. Tumores desaparecieron. Cánceres se desvanecieron. Huesos se sanaron. Porque las manos adiestradas por Dios tienen autoridad sobre toda enfermedad. Pero quiero que entiendas algo crucial. Este poder no viene porque tú eres especial. Este poder no viene porque tú eres más santo que otros. Este poder viene porque tú tienes una roca.
y esa roca es Jesucristo. Él es tu fundamento inquebrantable. Él es tu fortaleza inexpugnable. Y cuando tú declaras que Él es tu roca, estás estableciendo el fundamento desde el cual puedes pelear cualquier batalla. Por eso el enemigo quiere mantenerte en la ignorancia. Por eso Él no quiere que tú sepas el poder que hay en este salmo. Porque Él sabe que cuando tú descubres que Dios ha adiestrado tus manos para la batalla, su reino tiembla. Cuando tú te das cuenta de que no eres una víctima, sino un guerrero, sus planes se desbaratan. Escúchame, si tú sientes opresión ahora mismo, si sientes que hay algo pesado sobre tu vida, si sientes que las tinieblas están tratando de avanzar contra ti, no esperes ni un minuto más. Ponte de pie donde estás y grita este versículo. Grita: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla. Y cuando lo hagas, cuando declares este salmo con fe verdadera, vas a sentir algo que cambia en el ambiente. Vas a sentir como si una carga pesada se quitara de tus hombros. Vas a sentir como si una opresión que había estado sobre ti por años finalmente se rompiera. Porque ese es el poder de las manos adiestradas por Dios. Pero no te quedes ahí. Toma agua, ora sobre ella, pídele a Dios que la bendiga, y camina por cada rincón de tu casa declarando este salmo. En tu sala, en tu cocina, en cada cuarto, en tu patio. Declara que tu casa es territorio santo. Declara que las tinieblas no tienen derecho legal sobre tu hogar. Declara que tu familia está bajo la protección del Altísimo. Y cuando termines, cuando hayas recorrido toda tu casa, ponte en la entrada principal y declara sobre tu familia. Así como David derrotó a Goliat, así como derrotó al león y al oso, en el nombre de Jesús, toda fuerza que se levante contra esta familia será derrotada. Porque el Señor es nuestra roca, y Él ha adiestrado nuestras manos para la batalla. Esto no es religión, esto no es fanatismo. Esto es guerra espiritual real. Y tú tienes las armas. Tú tienes el entrenamiento. Lo único que necesitas es activar lo que Dios ya puso en ti. Dios te cubra con su manto de protección. Que sus ángeles acampen alrededor de tu familia. Y que cada paso que des sea en territorio conquistado. Comparte este video con alguien que necesite esta revelación. Alguien que esté pasando por batalla necesita saber que Dios adiestra las manos para la guerra. Hasta la próxima batalla espiritual. Y recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.